quería que comentásemos uno de los aspectos que quedaron pendientes. Vamos a leer en Efesios, en el capítulo 5, y voy a leer desde el 23, desde el versículo 23. Leo con la traducción, la Biblia textual, ¿vale? Cuarta edición. Dice así: porque el varón es cabeza de la mujer, como también Cristo, el mismo Salvador del cuerpo, es cabeza de la Iglesia. Por tanto, como la Iglesia es dócil a Cristo, así también las esposas a sus esposos en todo. Los esposos, amad a las esposas, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentar a la Iglesia para sí mismo gloriosa, sin que tenga mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Así también los esposos deben amar a sus esposas como a sus mismos cuerpos. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama, porque ninguno odió jamás a su propia carne, sino que la nutre y abriga, como también Cristo a la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos serán una sola carne. Este misterio es grande, pero yo lo digo respecto a Cristo y a la Iglesia. Por eso también vosotros, por ambas partes, que cada uno ame a su propia esposa como a sí mismo, y que la esposa tema al esposo. Si reflexionamos sobre ese papel de las esposas, si después reflexionamos sobre el papel de los esposos, ¿qué creéis que nos hemos dejado en el tintero? Los hijos. No, todavía no. 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 Comencé a pensar, ¿y qué de nosotros como esposa de Cristo? ¿Y qué de nosotros? Y sobre todo, quizás la caña la voy a meter a casa de oración, ¿vale? ¿Y qué de nosotros como esposa de Cristo? ¿Estamos cumpliendo el papel de esa esposa sumisa y fiel que deberíamos de cumplir? ¿Estamos siendo la amada del Señor que es su deleite? Personalmente creo que no hemos llegado a ese punto en absoluto. Aunque yo sé que por su misericordia Él se ha empeñado en despertarnos. Y poco a poco nos va a ir empujando y alentando, ¿verdad? Quizás poco a poco algunos van tomando más conciencia del estado espiritual que tienen, ¿no? Y mi propósito en esta mañana, y entiendo que es el del Padre, es que más personas puedan ir abriendo sus ojos para entrar en esta conciencia. Así que lo que decidí fue, en este mismo texto, donde antes nos habíamos fijado y enfocado en el esposo y en la esposa, ahora me voy a enfocar en lo que el texto dice sobre Cristo y su Iglesia. ¿De acuerdo? Quiero que tomemos una perspectiva de la Iglesia como esposa. ¿Sí? Y en el versículo 23, lo vuelvo a leer, dice: porque el varón es cabeza de la mujer, como también Cristo, el mismo Salvador del cuerpo, es cabeza de la Iglesia.
¿qué significa cabeza? ¿Qué significa la cabeza? El que dirige, el que tiene control, muy bueno. El hecho de que Cristo sea la cabeza está indicando su gobierno y la autoridad. ¿Quién es la autoridad sobre la cabeza? Sobre la iglesia, perdón. Cristo es quien debe de dirigir, así como una cabeza dirige, estimula, controla todo el cuerpo. Y lo va a hacer de forma consciente o inconsciente, el cuerpo, me refiero, la cabeza, la mente, pero todo el cuerpo depende completamente de la cabeza y de sus funciones. Una persona puede vivir sin brazos, puede vivir sin piernas, puede vivir sin cabeza. No. El cerebro, que es lo que está dentro, es como un ordenador que controla las funciones del organismo. Y luego está el sistema nervioso, que es como si fuera una red que envía mensajes, ¿vale?, a todas las partes del cuerpo. Dice Jafet, otra vez, ¿no? En la clase de Natura, ¿no? Cuando llega un mensaje, al cerebro, procedente de cualquier parte del cuerpo, el cerebro envía al cuerpo un mensaje de cómo debe de reaccionar. Por ejemplo, si yo pongo la mano, digamos, en el horno, en la placa de la vitro que está quemando, ¿sí?, la piel, mi sistema nervioso, digamos, le va a decir rápidamente a mi cerebro, aquí hace mucho calor, me estoy quemando, ¿verdad? Y con el dolor que sube hacia el cerebro va a responder rápidamente enviando una orden, un mensaje a los músculos para que saquen de ahí la mano. ¿Sí? Todo, absolutamente todo, está basándose en el cerebro, ¿no? ¿Qué entendemos entonces que signifique que Cristo sea la cabeza de la Iglesia? Porque es verdad que Él trabaja con autoridades delegadas, ¿no? No le vemos normalmente con nuestros ojos físicos, y Él suele usar a pastores, normalmente, para que se hagan cargo, digamos, de tomar o controlar esa autoridad. Y muchas veces en nuestras oraciones decimos, bendice al pastor, que es la cabeza de la iglesia. No, el pastor no es la cabeza de la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Cristo. ¿Sí? Los pastores somos parte de ese cuerpo que tenemos delegado una responsabilidad de autoridad, ¿sí? Una autoridad delegada. Pero la cabeza, ese es Cristo. Solamente Cristo. La Iglesia tiene que aprender a moverse solo y exclusivamente cuando Cristo da las órdenes. Así como lo entendemos en un cuerpo, imaginaros si vuestras manos empezaran a moverse así, pam, pam, de repente, ¿no? Y dice, uy, plas, le sueltas un tortazo al otro, no, perdona, no he sido yo, dices, no, se supone que es tu cuerpo, ¿verdad? Pues de esa misma forma nosotros, como iglesia, como su cuerpo, deberíamos de aprender a funcionar a través de la mente de Cristo, de sus órdenes. Cada célula del cuerpo, que quizás podamos ser nosotros como células, ¿verdad?, dentro de su gran cuerpo, puede tener una inteligencia para hacer lo que hace. ¿Sí? Cada célula sabe si es célula de piel, si es célula de, no sé, dentro de la sangre mismo, si es que las células están por muchos sitios, ¿verdad? Si es nervio, etcétera, etcétera, ¿no? Cada una sabe y puede entender cómo tiene que moverse, cómo tiene que funcionar, ¿verdad? Lo mismo que nosotros, quizás podemos tener entendimiento de cuál es nuestra área, pero nosotros no podemos, no sabemos y no debemos
tener el entendimiento de lo que tiene que hacer el resto del cuerpo. ¿Sí? Zapatero a tus zapatos, me viene. Me viene a la mente ese refrán, ¿no? Solo la cabeza está en control de todo. Y por eso debemos de aprender a depender completamente de ella. La Iglesia no debería de comenzar actividades o ofrecer servicios, por muy buenos que estos sean. ¿Sí? Una congregación no está llamada a hacer, que a veces hacemos eso, ¿no? Funcionamos tristemente, voy a decir así, por lo que, ¿qué es lo que creo que va a atraer gente? ¿Qué es lo que va a hacer que la gente se quede? ¿Sí? ¿Cómo consigo qué? ¿Verdad? Y empiezo a ofrecer cosas o a hacer cosas en base a tener a la gente contenta. Y esto es la cosa más desastrosa que puede existir, ¿sí? Dedicarnos a tener a la gente contenta. ¿Quién debe de estar contento? ¿Quién tiene que estar contento con su esposa? El esposo, es Cristo. El que tiene que deleitarse en lo que su esposa haga, ¿verdad? Y lo mismo lo digo para cada uno de nosotros. Porque es verdad que quizás yo estaba reflexionando, ¿no? Nosotros como cuerpo, cómo tenemos que funcionar al mismo nivel de forma personal. Si tú eres esa célula, si tú formas parte, digamos, de ese cuerpo, debemos también de tomar conciencia y preguntarle a Él, ¿qué es lo que tengo que hacer? Como iglesia yo pensaba, ¿no? Quizás el repartir alimentos es algo bueno, ¿verdad? Quizás una escuela bíblica puede ser algo bueno, una escuela dominical puede ser algo bueno, pero la iglesia siempre se tiene que preguntar, ¿es esto lo que tú quieres que nosotros hagamos, Señor? Porque normalmente nosotros y las iglesias nos movemos porque siempre se ha hecho así, ¿sí? Nosotros estuvimos sirviendo en Amara durante muchos años, ¿verdad? 22 años estuvimos allí. Comenzamos una nueva congregación, empezamos a evangelizar o a extender esa palabra aquí en Lasarte, y al grupo que comienza, la tendencia nuestra fue empezar a pensar en las mismas cosas que nosotros habíamos tenido ya anteriormente, ¿verdad? Y volver a reflejarlas y volver a dar lo mismo. Pero debe de ser siempre una pregunta continua. ¿Es esto lo que tenemos que hacer, Señor? Quizás nosotros pensamos que siempre se ha hecho así. ¿Pero qué escuela dominical creéis que tenía la iglesia cuando comenzó? ¿Dónde estaban los niños? Sentados aquí al lado de los padres, aprendiendo a escuchar la palabra, ¿verdad? Y nosotros siempre facilitando las cosas, ¿no? No estoy diciendo con esto que vamos a quitar la escuela dominical, ¿eh? Entendemos que tenemos que tenerla y colaborar, ¿verdad? Cuando nosotros tomamos la iniciativa con Dios, lo que sucede es exactamente lo mismo que pasó cuando Sara le dijo a Abraham cómo podían tener ese hijo que tanto esperaban. ¿Os acordáis de ese hijo de la promesa? ¿Quiénes han leído ese pasaje de Abraham y de ese hijo prometido? ¿Lo hemos leído? Lo hemos leído. Santiago también, ¿sí? Lo hemos leído. Había un hijo, había una promesa, estaban todos esperando, o por lo menos ellos, y no llegaba. Y no llegaba. ¿Qué se le ocurrió a Sara? ¿Sí? No solemos hacer así a veces la esposa, y ahora quiero que los hombres se sientan tan culpables como nosotras. ¿Vale? Porque en esta esposa estáis también vosotros. ¿Sí? A veces como esposa, como iglesia, nos comportamos así también. Vamos nosotros como por delante dándole las ideas a Dios de cómo tenemos que hacer las cosas, y luego le pedimos bendición. Bendícenos, Señor, bendícenos, que tú sabes que nosotros estamos haciendo esto para ti. Igual el Señor dice, ¿y a ti quién te ha mandado que hagas eso?
¿Por qué estás desgastando tu tiempo? ¿Por qué estás desgastando tu dinero? ¿Por qué estás desgastándote en algo que yo no lo quiero para ti? Tengo un propósito distinto para ti. No tienes, o sea, estás despistándote, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo, como iglesia, nos esforzamos en X cosas. ¿Sí? ¿Cuál fue la consecuencia? ¿Os acordáis? Yo no sé si alguno se acuerda, bueno, los varones seguro que sí, cuando estábamos hablando de esa cita de Pedro, donde dice que la esposa debía de ser reverente, con sus esposos debe de ser reverente como sus esposos, como Sara con Abraham. Porque ¿cómo le decía siempre Sara a Abraham? Señor. ¿Y qué le dijo esta vez cuando estaba con problemas con la promesa y con dudas en su corazón? ¿Le dijo sí, señor? No, le dijo, espérate, que te voy a dar una idea. ¿Sí? ¡Fum! Saltó de posición. Es verdad que podemos dar consejo, ¿eh? ¿Cuál fue el fruto, hermanos? ¿Cuál fue el fruto cuando Sara, al ver que no podía tener ese fruto, introdujo, para solucionar el problema, introdujo a Agar, que por cierto, esclava sí, pero era princesa en Egipto, era una mujer de mucha categoría, como la solución. ¿Qué ocurrió? ¿Cuál fue el fruto de la maravillosa idea de que Sara insistiese y presionase a la cabeza para hacer lo que ella quería? Ven, que te voy a solucionar yo las cosas, como a veces la iglesia hacemos. Se mezcló, nació una raza que fue enemigos aférrimos, ¿verdad?, de la descendencia de Abraham, ¿sí? Eso es lo que hizo, levantar un enemigo por todas sus generaciones. De la misma manera, estaba pensando en esto, hermanos, cuando recurrimos a Egipto para solucionar nuestros problemas, porque no sabemos esperar, a lo que Dios, a lo que Cristo ha provisto para nosotros, para la iglesia, Egipto nos acaba robando nuestra descendencia. Cuando nosotros, como iglesia, nos dedicamos a buscar la ayuda en ese mundo que es nuestro ayudador, se acaba convirtiendo en el ladrón de nuestros hijos. Y para cuando nos hemos dado cuenta, nuestros hijos ya no están al lado nuestro, en la congregación. Quieren irse fuera. Cristo es la autoridad de la Iglesia y por tanto debe tener la última palabra. Cristo es el único que debe de confirmar y tener la última palabra. Eso es algo que todos los varones os quedó claro, ¿verdad? Que tenéis la responsabilidad de la última palabra de lo que se haga en vuestros hogares. ¿A quién se va a pedir cuentas? ¿A quién va a pedir cuentas y va a llevar Dios al banquillo por cada familia? ¿A quién? Al esposo. Y así como se le va a caer el pelo a él. Y es una responsabilidad, ¿sí? Así de cuidado tenemos que tener también nosotros, ¿no? De que no saltemos la autoridad de nuestro Cristo. También Él debe de tener la última palabra. ¿Qué pensaríamos de una esposa que hace lo que le da la gana sin contar nunca con su esposo? Y espera que éste le siga, le haga las cosas, ella va tomando compromisos y el esposo los tiene que cumplir, ¿no? Y bendecir lo que ella hace.
¿Qué pensaríamos de una esposa que en vez de atender los asuntos del hogar o cuidar a sus hijos se pasa el tiempo viendo telenovelas y saliendo a tomar café con sus amigas porque tiene derecho a descansar y a tener su tiempo libre? ¿Qué pensaríamos en realidad? ¿Qué pensaríamos de una esposa que gasta el dinero que su marido lleva a casa con todo el esfuerzo de su trabajo y se dedica a comprar caprichos para ella y para que haya mucha comodidad? Pues así es como se comporta la Iglesia en el día de hoy. La Iglesia en general no pregunta en qué debe de emplear el dinero. La Iglesia en general no pregunta en qué cosas debe de hacer y qué cosas no debe de hacer. Ni tampoco tenemos tiempo para todos los asuntos del reino. En vez de atender a los hijos que el Señor Jesús pone en nuestras manos o nos da o quiere que tengamos, nos dedicamos a nosotros, a reivindicar cosas. Estamos demasiado enfocados en nuestros derechos. Estoy hablando de la Iglesia, no estoy hablando de las mujeres. Estamos demasiado enfocados, Iglesia, en nuestros derechos y en la necesidad de descansar. ¿Sabéis por qué? Porque Egipto nos ha robado las fuerzas. ¿Quién creéis que es Egipto? La Iglesia está cansada. No está haciendo el trabajo que el Señor quiere que hagamos, porque estamos agotados. Egipto nos ha dejado sin fuerzas. No hay forma de servir. Las mujeres están tan ocupadas en sacar el dinero para acompañar a sus esposos que dejaron de servir. Yo os digo que en lo que yo he vivido, la Iglesia, tristemente, pero en su mayoría se sostenía del trabajo de las mujeres. Y cuando vino esta moda de que todas las mujeres tenían que estar trabajando, desapareció. El servicio de la Iglesia cayó. No estoy hablando de esta, estoy hablando de hace muchos años que vino esta moda, Pero de repente no había cómo atender a la gente. ¿Sí? Al que viene nuevo, al que necesita compañía, apoyo. Estamos todos trabajando. Estamos todos trabajando. Egipto nos robó las fuerzas. Y Babilonia nos repite siempre un mensaje y nos dice: tú te lo mereces. Tú te lo mereces. Tú necesitas esto o aquello. Tú te lo mereces. Los recursos que Él permite que tengamos, porque iba a decir nuestro dinero, pero me doy cuenta de que no es nuestro dinero. Los recursos que Él permite que tengamos, normalmente, venga, os lo voy a preguntar a vosotros, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con esos recursos? ¿Estamos de acuerdo? ¿Le habéis oído a Óscar? Los empleamos en nuestro disfrute, en nosotros mismos. Invertimos en nosotros mismos, el mejor coche o el de mejor aspecto, en la ropa que realmente no necesito, pero como solo tengo
5 pantalones, pues me voy a comprar otros 5, ¿verdad? Que están en oferta. Sí. Como solamente tengo 10 pares de zapatillas, pues me voy a comprar unas botas. O lo guardamos y si sobra algo, lo entregamos en la iglesia. En la iglesia, que es la forma de conducir el Señor, de tomar ese dinero, ¿no? No es Dios el que lo necesita. Nosotros sí tenemos que pagar alquiler y muchas cosas, como ya explicamos en la reunión de iglesia, ¿verdad? Invertimos en coches, en ropas, en muebles, mejoramos la casa. Y para no sentirnos mal, como buenos religiosos, entregamos de vez en cuando alguna ofrenda a algún necesitado. Y si me insisten mucho de mi país, pues la enviamos a Nicaragua, ¿verdad? Y así nos sentimos mejor. Tenemos un pecado. Y no voy a pasar al siguiente punto porque son muchos puntos los que reflexionamos. Nos solemos sentir iguales a nuestro esposo. Esa misma actitud que a veces tomamos en lo natural, ¿verdad? De que nos ponemos como... Y bueno, y encima ahora con esta moda, ¿verdad? Que suele gritar las mujeres ahora en la calle. Igualdad, igualdad, igualdad. Pero si somos distintos, el Señor nos ha hecho distintos y no pasa nada por ello, ¿eh? Pues eso es lo que gritamos a Cristo también. Amada Iglesia, le decimos eso, igualdad. Igualdad, Señor Jesús. Igualdad. Nosotros también queremos gobernar. Nosotros también queremos opinar, ¿verdad? Porque tenemos ideas maravillosas y queremos que se nos escuche. Vamos a hacer una asamblea y llevemos la iglesia en votación. Porque todos valemos y el Señor nos ama a todos. Y nos empeñamos, ¿verdad?, en dar nuestras opiniones. ¿Sabéis qué dice el Señor? El Señor no nos quiere escuchar nuestras opiniones. Porque ¿de quién es la única palabra buena, certera? ¿De quién es la verdad? ¿De quién es esa salida a cada problema? Si solamente la tiene Él. ¿Qué importa lo que nos parezca? Que a veces como los niños, ¿no? Es que a mí me parece, ¿verdad? Yo no sé si estoy muy de acuerdo, ¿no?, con eso que ha dicho Maite. Y digo, no, si yo no lo he dicho yo. Si es algo que ha dicho igual el Señor. Y nos enfadamos los unos con los otros por lo que estamos escuchando que dice el Señor. No voy a entrar en más, porque sé que todos tenemos aquí conectado de que nos tenemos que ir. A veces tengo como esa lucha, ¿no?, de decir, Señor, debería dejar esa predicación, igual que salgan los que tengan que salir, o que no tengan tiempo. No tengo completa convicción. Entonces, pero sí me gustaría que estemos reflexionando en esto, ¿sí? Si Cristo es la cabeza, de Él es la autoridad. Si Cristo es la cabeza, es a Él al que tenemos que agradar. Si Cristo es la cabeza, Él manda y la iglesia obedece. Señor Jesús, Señor Jesús, si tu voluntad
es que yo termine esta palabra a pesar del tiempo. Tú sabes de mi alma, Señor. Señor, enséñanos a obedecer. Enséñanos a obedecer. Enséñanos, bendito Dios, a saber entender qué es que tú eres cabeza de nosotros como iglesia. Enséñanos, por favor, y abre nuestra conciencia. Amado Espíritu Santo, tráenos al entendimiento, por favor. Tráenos del entendimiento, por favor. Tráenos ese entendimiento, por favor. Queremos ser esa iglesia dócil. Queremos ser esa iglesia, Señor, que sepa reconocer que tuya es la palabra y que queremos aprender a obedecerte, Señor. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Señor. Necesitamos de ti, como decíamos hoy, Señor. De verdad que necesitamos de ti, Señor. Sé tú tocando nuestro ser, Señor. Quebrantando, bendito Dios, todas esas mentiras, Señor, que el mundo nos dice. Esos esquemas, Señor, que continuamente estamos recibiendo y viviendo de Egipto, de Babilonia. Perdónanos, Señor, cada vez que nos hemos levantado, Señor, para darte a ti las ideas, Señor, para hacer cosas, Señor, y pedir en nuestras vidas que luego tú nos bendigas, Señor. Nosotros meternos, Señor, en matrimonios, en estudios, en trabajos, en compromisos, Señor, que no debíamos, y pedirte que tú los bendigas, Señor. Señor, ten misericordia de nosotros, Dios, y sigue ayudándonos a corregir, Señor, todo aquello, Señor, que tenemos que corregir. Ten misericordia, Señor, de este cuerpo, Señor, que necesitamos ponerte a ti en tu lugar. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús.